Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla Judith Juliá y venga, hoy lunes 4 de noviembre arrancamos con estos vídeos de preparación de las sesiones intradía analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Estamos en una semana clave a nivel de citas macro, tenemos las elecciones en Estados Unidos y también otras citas importantes, con lo cual pues va a ser una semana que probablemente nos dé bastante volatilidad y vamos a estar atentos un poquito a todo lo que vaya sucediéndose y a lo que ocurra pues en el precio. Vamos a hablar hoy también como protagonista del futuro del mini SP500, ya que tenemos un nivel muy clave. Ahora mismo es soporte, estamos en ello casi en los 5.750 y ahora veremos por qué. Vamos a los gráficos. Como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vámonos al gráfico del futuro del mini SP500 en gráfico semanal, donde aquí ya se ve la zona de los 5.750 fue más o menos, fue resistencia en el mes de julio, otra vez ocurrió durante el mes de agosto, se rompió al alza esa resistencia, en septiembre actuó muy bien de soporte en este throwback, que aquí no se ve muy bien, pero en gráficos menores sí, durante el mes de octubre, y estamos pues ahí. El precio de la semana pasada pues alcanzó otra vez esta zona y pues nos hemos quedado un poquito en ese nivel. Es un nivel que mantiene esta última estructura alcista en gráfico semanal. Es un poquito también la confluencia con el 38,2% del impulso alcista que consiguió romper esta resistencia que tuvo origen aquí en los mínimos de septiembre, con lo cual es un nivel técnico muy relevante. Resistencias anteriores, 38,2% de este último tramo alcista y número redondo, 5.750 y más es que es un nivel que mantiene estructura. Vamos al gráfico diario. Aquí he marcado un poquito el tema de, aquí lo amplío, de los retrocesos de FIBO, todo el tramo alcista, 38,2. Ahí se ve bien esa corrección que ocurrió ya a principios de octubre. Un poco se ve el retroceso, la entrada de compras y justamente nos hemos quedado ahí clavados. Con lo cual aquí en gráfico diario ya tenemos pues como soporte bien definido este nivel, como primera resistencia, la más cercana al precio, esta zona, la zona de los 5.815 aproximadamente, fue resistencia a finales de septiembre, luego actuó como soporte aquí en la primera quincena de octubre y luego otra vez aquí en la segunda, ahí se ve muy bien ese throwback de este último tramo alcista, ¿no? Ruptura desde los mínimos de octubre. Corrección, volvió a intentar alcanzar los máximos, fracasó, nos dejó aquí una estructura por fallo y pues ya en la sesión del pasado jueves se rompió este soporte y el viernes pues se produjo ese pullback volviendo a la zona de los mínimos y estamos un poco ahí, con lo cual tenemos pues una última estructura bajista, ¿no? Que lo veremos mejor en el gráfico de 4 horas. Vamos allá. Aquí se ve todo el tramo bajista, rompiendo ese soporte que acabo de comentar, rompiendo también, perdiendo la media de 200 en 4 horas, que está situada ahora en 5.818 más o menos, con lo cual por eso he ampliado un poquito el nivel de resistencia, ¿vale? Para coger esos máximos de la sesión del viernes y la media de 200, un poquito ampliada. Ahí vemos un poco que también confluye con el retroceso del 50% de este último tramo bajista y ya se ve un poco en 4 horas pues dónde estamos, ¿no? Después del pullback continuó bajando, dejando los mínimos del día en esa misma zona de soporte alrededor, Y pues hemos rebotado y estamos ahí. Tenemos una pequeñita ahora, muy a corto plazo, en 2 días, estructura así como lateral, pero con un poco de influencia de la última estructura bajista en marcos temporales inferiores, pues es esta, que está definida por este movimiento a la baja y este pullback que se produjo el viernes. Con lo cual, niveles importantes, 5.815 aproximadamente, soporte aquí alrededor de los 5.750, más en concreto 5.730, ¿vale? Son los mínimos del viernes. Perder este soporte, continuar con este movimiento bajista, ¿dónde nos lleva? Tengo que buscarlo en 4 horas, porque en gráfico diario apenas se ve. Primer soporte, 5.680, fue una zona de acumulación de mitad de septiembre. Siguiente nivel, la zona de los 5.600, también un soporte técnico, ahí se ve muy bien, después de romper esta resistencia, un apoyo. Y luego también este nivel, que fue soporte a principios de septiembre y luego actuó muy bien como resistencia, continuó bajando, pero luego lo rompió al alza. No se testeó como soporte, no hubo la corrección, pero es un poco el máximo común, ¿no? De esa estructura de giro que se formó aquí en ese origen del tramo alcista mayor. Con lo cual, niveles de soporte
definidos, si el precio perdiera los mínimos de la semana pasada. Resistencia principal, la que acabo de comentar, 5.815 aproximadamente, y luego la siguiente resistencia clave. Estamos ya muy cerca también de máximos. Además aquí, fijaros en todo el embrollo que había, ¿no? Un poco un lateral muy irregular, con lo cual ya podríamos marcar un nivel de resistencia intermedio alrededor de los 5.840, que hay un nivel aquí, ¿no?, de soporte y coincide con el 61,8% de este último tramo a la baja. Nivel menor, y más es que el tema es que si se supera esta zona de resistencia, de alguna manera se invalida la última estructura bajista, con lo cual ya superar, ¿no?, la zona de los 5.815 es, perder la fuerza bajista de estos últimos días. Y ya pues la probabilidad de que el precio pues en la zona del 61,8% se gire y caiga no es tan elevada como que aguante esta resistencia y vuelva a bajar el precio. Son resistencias diferentes en cuanto a importancia, ¿no? Esta mantiene estructura bajista, esta no. Y ese es el origen del último tramo bajista, con lo cual también tiene su peso, lo único que está muy cerquita de los máximos históricos. Bien, pues vamos a bajar el gráfico de una hora para acabar de ver un poquito esta última secuencia de esos últimos 2 días, y ahí se ve el pullback que ocurrió, la continuación a la baja, el fracaso en hacer nuevos mínimos, rebote. Tenemos este soporte, estamos ahora mismo pues en medio, ¿vale?, de las dos principales zonas de resistencia y de soporte. Se está formando aquí en la sesión europea un pequeñito rango que he marcado aquí con estos dos niveles que son muy menores, muy intradía, ¿no? Pero este nivel de aquí, que también venía de la sesión del viernes, del final, un poco esta zona de desequilibrio, que siempre lo digo, ¿no?, momentos del día importantes, pues aquí tenemos en los 5.775 los máximos del día y evidentemente de la semana, lo que llevamos de hoy, de lunes. Si el precio consigue romper esta resistencia, la probabilidad de que pudiera llegar a los máximos del viernes, pues bueno, está ahí. No, realmente técnicamente no hay ningún impedimento. Y si el precio pierde este nivel, zona de los 5.760, que estamos un poco atacando, también la probabilidad de llegar a los mínimos del día y a este soporte mayor, mínimos de la semana pasada, pues también es importante. Si nos quedamos encajados entre estas dos bandas, pues poca cosa hacer. Bien, vamos al futuro del Nasdaq. En gráfico semanal, vela de la semana pasada, una vela bajista, cerrando pues en la parte más baja del rango, pero la estructura es muy diferente, es bastante más irregular, poca definición. Si bajamos al gráfico diario, vemos como niveles a destacar, pues bueno, este nivel de aquí, un poco los mínimos del día de hoy, de ayer y de antes de ayer, en la zona de los 20.000 psicológicos, sería este primer soporte, y el siguiente está aquí, situado pues en los un poquito por encima de los 19.800, esta zona que son los mínimos del mes pasado, del mes de octubre, con lo cual pues es un nivel también relevante. El siguiente 19.600 y el siguiente 19.390, donde tenemos la media de 200 en gráfico diario. Como resistencia, la principal, por supuestísimo, 20.800. Y estas de aquí, vamos a verlo en marcos inferiores. Ahí tendríamos la primera, un poco entre los máximos de hoy y del viernes, en zona de los 20.300, le confluye la media de 200 en 4 horas, y también un poco este retroceso del 38,2% de esta última bajada, ¿no?, desde los máximos del día 30. Si llegáramos a superar esta resistencia, máximos del día de hoy, del viernes, y la media de 200, la probabilidad de llegar a la siguiente, que son los 20.450, que es este mínimo común de esa estructura de giro que estamos viendo aquí, que además le confluye con el 50% de retroceso, el 61%, un poco esta zona, es importante, es probable, ¿vale?, un poquito este movimiento al alza. Si evidentemente llegáramos aquí y el precio tuviera fuerza alcista como para superar los 20.450, también la probabilidad de llegar a la zona de los 20.750 es elevada. Y por debajo, pues bueno, perder esta zona de soporte, 20.050, pues nos lleva a ir a buscar soportes siguientes, que es lo que he comentado anteriormente. El primero, 19.850. Mientras tanto, gráfico de una hora, pues ahí estamos un poco revoloteando entre esta zona de resistencia que he comentado. Más fijaros, un poco como le viene de este nivel de aquí. La sesión del jueves hubo un soporte, se rompió, hizo un pullback, continuó bajando.
Hoy ha vuelto a subir, se ha encontrado otra vez resistencia en esta zona, vuelve a bajar. Tenemos un pequeñito rango, ¿vale? En toda esta zona, ¿no? Entre los 20.000 más o menos 300 y los 20.050, ¿vale? Y un nivel intermedio, que es estos mínimos de la sesión europea, que estamos un poco ahí revoloteando encima de él, ¿no? Con lo cual, antes de empezar la sesión americana habrá que hacer algún ajuste. Si el precio continúa dentro de todo este pequeño lateral para acabar de preparar la sesión de hoy. De momento, este es el planning y los niveles que considero relevantes para la sesión de hoy lunes, día 4 de noviembre. Nada más, que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.